Hola a todos, en esta microclase vamos a tratar el tema de la osmolaridad. Vamos a ver primero de qué se tratan las soluciones, cuáles son las unidades en las cuales se pueden expresar las distintas concentraciones, a qué se conoce como presión osmótica para finalmente ver las características que tiene la osmolaridad. Las soluciones son mezclas homogéneas que se producen entre una sustancia que se encuentra en menor cantidad, que se denomina soluto, y otra que se encuentra en mayor cantidad, que se denomina solvente. Tanto el soluto como el solvente se pueden encontrar en los tres estados de agregación: sólido, líquido o gaseoso. Las soluciones más comunes son las que están producidas entre un soluto sólido y un solvente en estado líquido. Entonces, el soluto es el componente que se encuentra en menor proporción, el componente minoritario, mientras que el solvente o disolvente es el que se encuentra en mayor proporción en masa. Las disoluciones químicas en las que el disolvente es agua se denominan disoluciones acuosas. Las disoluciones se caracterizan por presentar una sola fase. Esto es muy importante, es decir, que sus componentes no se pueden identificar a simple vista ni ayudados por un microscopio óptico. Ahí tenemos un ejemplo entonces de un solvente, sustancia que se encuentra en mayor proporción, como por ejemplo el agua, que va a dispersar las moléculas del soluto formando una disolución. En este caso, el soluto se encuentra en un estado cristalino, es un sólido, y al formarse la disolución, a través de las interacciones de distintas uniones que se establecen entre el solvente y el soluto, se provoca la disolución del mismo. Es muy importante cuando hablamos de soluciones conocer la concentración de la misma, es decir, qué cantidad relativa existe de soluto respecto al solvente. La concentración corresponde a la cantidad disuelta, la cantidad de soluto disuelta en una determinada cantidad de disolvente o de disolución, que puede ser expresada de forma cualitativa o cuantitativa. Términos de disolución o solución diluida o solución o disolución concentrada corresponden a expresiones cualitativas, no me indican la cantidad, en las cuales hacen referencia a una pequeña o elevada cantidad de soluto respectivamente. Hablamos de una disolución diluida para aquella que tiene una pequeña cantidad de soluto respecto al solvente o la disolución, y una solución concentrada a aquella que tenga una elevada cantidad de soluto respecto de la de solución o de disolvente. La concentración de una disolución también puede determinarse de manera cuantitativa. Se puede expresar en diferentes unidades como unidades porcentuales, es decir, porcentaje, qué cantidad de soluto respecto del 100% de disolución existe, concentración molar, concentración molar, fracción molar y partes por millón. ¿Qué es la presión osmótica o qué se conoce como presión osmótica? La presión osmótica es la presión necesaria para detener el proceso de ósmosis. Este proceso de ósmosis se lo define como el pasaje de agua a través de una membrana semipermeable desde un compartimiento donde la concentración de soluto es menor hacia otro donde la concentración de soluto es mayor. En el gráfico podemos apreciar cómo a través de una membrana semipermeable se produce el pasaje de únicamente moléculas de agua. De un lado tenemos solamente moléculas de agua y del otro lado tenemos moléculas de soluto. Entonces, este proceso de ósmosis va a consistir en el pasaje de las moléculas de agua desde el compartimiento que se encuentra a la izquierda hacia el compartimiento que se encuentra a la derecha, donde la concentración de soluto es mayor. Y la presión osmótica entonces va a ser la presión necesaria para impedir este pasaje de moléculas de agua a través de la membrana semipermeable. ¿A qué se conoce como osmolaridad? La osmolaridad, o para calcular la osmolaridad, es condición necesaria conocer si el soluto se ioniza o no. El proceso de ionización es un proceso en el cual se aumenta el número de partículas en solución. Esta presión osmótica que habíamos mencionado recién está dentro de lo que se conoce como propiedades coligativas, y estas propiedades coligativas tienen la particularidad de depender directamente o estar relacionadas directamente con el número de partículas que se encuentran en solución. Tenemos un ejemplo ahí de una solución de 0,10 molar, es decir, 0,10 moles, de una sal como el cloruro de sodio. Esta solución 0,10 molar de cloruro de sodio va a dar una osmolaridad de 0,2, porque de cada mol de cloruro de sodio que se obtienen en solución va a generar un mol de iones sodio y un mol de iones cloruro. Es decir, que de cada cristal que
de estado sólido pasa a la disolución, se van a generar dos iones, un ion sodio y un ion cloruro, por lo tanto la osmolaridad en este caso es el doble. Ahí tenemos otro ejemplo. Una disolución 0,10 molar de sulfato de sodio va a ser 0,30 osmolar debido a que en cada molécula de sulfato de sodio que se ionice va a generar dos iones sodios y un mol de sulfato. Bien, ¿qué es la tonicidad? La tonicidad me permite a mí diferenciar en soluciones de tipo isotónicas, hipotónicas e hipertónicas. Una solución va a ser isotónica cuando tengamos soluciones que posean la misma osmolaridad, es decir, que ejercen la misma presión osmótica. Mientras que una solución hipotónica va a ser una solución que posee una osmolaridad más baja que aquella con la cual se compara, es decir, que tiene una presión osmótica menor que la que se compara. Mientras que la hipertónica va a ser aquella solución que posee una osmolaridad más alta con la cual se compara, es decir, que también va a ejercer una presión osmótica mayor que la otra. Se puede definir entonces a la osmolaridad como el producto del número de partículas por la molaridad de la solución, y eso se expresa en osmolares por litro. Con respecto a la tonicidad, el ejemplo típico de la tonicidad tiene que ver con el comportamiento de las células en diferentes soluciones. Como vemos en el gráfico, en una solución isotónica tenemos el ejemplo de los glóbulos rojos y de una célula vegetal. Vemos que mantienen la forma porque tenemos la misma osmolaridad a ambos lados de la membrana, tanto del glóbulo rojo como de la célula vegetal. Si vamos al ejemplo de la izquierda, en la cual tenemos el glóbulo rojo en una solución hipertónica, vamos a ver que existe una salida de agua desde el interior de la célula, desde el interior del glóbulo rojo, hacia el exterior. El agua siempre trata de equilibrar las concentraciones, por lo tanto está pasando desde el medio menos concentrado al más concentrado. Lo mismo ocurre con las células vegetales. Por lo tanto, en este caso, vemos que el glóbulo rojo pierde agua y se crena. Tiene esa forma, si no pudiera mirarlo en microscopio óptico. ¿Qué pasa en el ejemplo de la derecha? Una solución hipotónica. En este caso tenemos que fuera del glóbulo rojo tenemos una osmolaridad menor. Por lo tanto, el agua va a tener tendencia a ingresar a través de la membrana del glóbulo rojo, produciendo que este glóbulo se hinche y estalle. Lo mismo ocurre con la célula vegetal. Entonces, a través de la membrana celular, va a ingresar agua desde el medio de menor concentración o de menor osmolaridad hacia el medio de mayor osmolaridad, que en este caso se encuentra dentro de los glóbulos rojos o bien dentro de la célula vegetal. Aquí tenemos entonces de vuelta los ejemplos del glóbulo rojo. ¿Qué va a pasar en un medio hipertónico, isotónico o hipotónico? Es muy importante recordar que todas las células de nuestro organismo van a tener un comportamiento diferente en función del medio en el cual se encuentre y de la osmolaridad que tenga ese medio. Muy bien, de esta manera concluimos entonces nuestra microclase referida a osmolaridad. Ahí tienen la bibliografía si quieren consultar, referido a estos conceptos que hemos visto recién.